Bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús. Les habla su pastor, el hermano José Manuel Suárez Torres, y en esta ocasión estamos impartiendo la tercera lección que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y estamos hablando acerca de los dones de inspiración. Hemos estado hablando acerca de ello en Primera de Corintios capítulo 12, verso 8 al 10. La Biblia dice, pero a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, que es el que nos corresponde este día, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hemos estado hablando que estos dones tienen que ver con cuando más bien lo recibe el creyente cuando es bautizado con el Espíritu Santo. Entonces ahí recibe el beneficio de los dones del Espíritu. Entonces, hoy nos corresponde, ¿verdad?, hablar acerca del don de profecía. Ya estuvimos hablando en la lección pasada de la interpretación de lenguas, y hace dos lecciones atrás hablamos de los diversos géneros de lenguas. Así que si usted lo quiere volver a escuchar, ¿verdad?, lo puede buscar aquí en nuestra página de Ministerios Viva la Familia en Facebook. En Primera de Corintios capítulo 12, verso 10 nos habla del don de profecía. Y cuando hablamos del don, estamos hablando pues de que esa palabra viene del griego carisma o charisma, la palabra don. Eso se encuentra en el numeral G5486 en la concordancia Strong. ¿Qué significa? Una dádiva o un regalo inmerecido que se obtiene por la gracia de Dios y no por mérito propio. Así que es importante subrayar esto, ¿verdad? Es un regalo, es una dádiva, es algo que no merecíamos, pero que en la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? A Él le plujo darnos los dones. Entonces, no es por mérito propio, no es porque, lo hemos mencionado, no es porque ayunamos mucho, no es porque oramos demasiado, sino porque a Él le place hacerlo así. Entonces, un don también se define como una concesión. Una concesión es como una autorización, es decir, que nosotros anhelamos un don, anhelamos y entonces lo pedimos y Dios nos lo concede, nos lo autoriza, ¿verdad? Entonces, ahí quienes reciben los dones del Espíritu Santo de una manera, vamos a decir, automática, ¿verdad? Aceptaron a Cristo, empezaron a llegar a la iglesia y de pronto, sin haberlo pedido y sin haberlo merecido, reciben un don. Pero otros le pedimos el don, ¿verdad? Le decimos, Señor, yo quiero que tú me uses, dame el don de profecía o dame el don de hacer milagros, dame el don de la fe y así. Entonces, es importante que anotemos estos dos puntos, ¿verdad? De cómo podemos obtener esos dones. Uno, los recibimos como uh, un regalo por la gracia de Dios. Y número dos, como una concesión, como una autorización, algo que anhelamos y entonces Dios nos lo concede. La palabra profecía viene de la palabra griega profeteia, que significa pues profecía, que se refiere a un regalo de inspiración divina. Ese regalo de inspiración divina es para la amada, es para la iglesia, declarando los propósitos del Señor. Fíjese para qué es, qué es lo que sucede cuando hay una profecía. Se declaran los propósitos del Señor, número uno. Número dos, se da un discurso de inspiración divina para reprobar algo que es malo.
Número 3, para consolar en la aflicción. Número 4, para revelar cosas ocultas o predecir el futuro. Entonces, eso está en el diccionario Strong, en el numeral 4394. Así que anoten esos numerales, ¿verdad? Para cuando vayan a su computadora y investiguen ahí, pues, en ese diccionario. El don de profecía permite que las congregaciones puedan recibir edificación. El don de profecía es para edificar por medio de los vasos, o sea, de aquellos hermanos que Dios ha ido preparando para usarlos. En 2 de Timoteo 2:20 nos dice, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Entonces, es importante señalar pues que Dios usa los vasos como Él quiere, las personas, a sus hijos, ¿verdad? Como a Él le place. La profecía entonces viene a reprobar algo que se esté haciendo incorrectamente. Ese es un punto importante, ¿verdad? Y también viene a consolar a aquellos que están pasando pruebas. Fíjese lo que hace la profecía. Y también la profecía viene a limpiar al revelar cosas ocultas. Y también a darnos esperanza acerca de nuestro futuro. Esos son algunos puntos que yo quiero repetirlo, ¿verdad? Porque aquí tengo una alumna al lado mío. Entonces, quiero que ella anote, ¿verdad? La profecía viene a reprobar lo incorrecto. La profecía consuela al que está pasando pruebas. La profecía viene a traer limpieza al revelar lo oculto. Y la profecía da esperanza acerca del futuro. Entonces, este don debe practicarse dentro de los siguientes parámetros, ¿verdad? Porque Dios todo lo hace ordenadamente. Entonces, Dios puede utilizarnos en cualquier momento. Aunque en la iglesia tenemos, ¿verdad? Dentro del orden litúrgico tenemos primero la oración de invocación, luego tenemos alabanzas, después adoración, después cántico nuevo, después en ese momento es cuando entramos con los dones espirituales. Se le da un espacio, ¿verdad? A los dones espirituales y ahí es donde la persona que tiene una palabra, una profecía, entonces ahí es el momento de que dé esa palabra. Pero Dios puede utilizarnos en cualquier momento, por lo cual debemos estar dispuestos a dejarnos usar por el Espíritu Santo para comunicar el mensaje que Dios quiere para su pueblo. Eh, la profecía debe ser para edificar, para exhortar y consolar. Esos tres puntos son básicos. Primera de Corintios 14:3. El don de la profecía o cualquier tipo de don no debe ser utilizado para atemorizar a las personas o las congregaciones. Los dones no deben ser utilizados tampoco, ¿verdad? Para que alguien idolatrice a una persona, porque hay personas pues que llegan a ser como un ídolo en la iglesia porque profetiza, porque Dios lo usa en sanidades o Dios lo usa en cualquier otro tipo de don. No, los dones son para edificar, para que la iglesia crezca espiritualmente, para exhortar y para consolar. Pero el don no debe ser utilizado para atemorizar a las personas o a las congregaciones, sino que debe ser para su edificación. Había un hermano hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Me platicaban que ese hermano cada vez que iba a saludar a un hermano y le daba la mano, entonces al darle la mano él cerraba los ojos y decía, hermano, yo siento en mi espíritu que usted le hace falta más oración y más ayuno. Y luego iba con otro y lo saludaba y también, o sea, el hermano se creía como un termómetro, pues, para ver
qué tan fogoso o bien qué tan avivado estaba el hermano al que saludaba. Y ya algunos hasta tenían cierto temorcito de saludarlo, o más bien algunos ni querían ya saludarlos. Entonces, no se trata de eso, hermanos. No se trata de eso. Hay personas que exageran en ese aspecto. Por eso es que, ¿verdad? Muchas veces se cae en desórdenes. Entonces, eh, los dones del Espíritu Santo, como en el caso del don de profecía, debe tener un parámetro bíblico. Sí, no se debe salir de lo que dice la Biblia. No debe, la Biblia nos pone límites. Por ejemplo, 2 de Pedro 1:19 dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Eso quiere decir que uno de los parámetros, o el parámetro principal, es la palabra profética más segura, que es la Biblia. Si alguien va a profetizar, debe conocer la Biblia, debe conocer la palabra de Dios. En caso contrario, esa persona va a decir barbaridades y media. Entonces, es importante que si usted va a pedir el don de profecía, le diga al Señor, usted estudie la palabra, pues, y le pida al Señor el don, pero al mismo tiempo estudiando, investigando la palabra del Señor. 2 de Pedro 1:20 dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Entonces, no se trata de decir algo, ¿verdad?, de nuestra humana sabiduría, o porque a mí se me ocurrió, porque yo pienso que hay cosas que deberían ser como yo digo. Entonces, suelto la palabra y digo una profecía, pero esa profecía va impregnada de pensamientos míos, humanos. Entonces ya no es profecía. 2 de Pedro 1:21 dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Entonces tiene que ser el Espíritu Santo el que venga e inspire a la persona a hablar. Por eso dice la Biblia, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, es muy importante que tengamos estos parámetros bíblicos que se encuentran en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21. Sería bueno que lo analizáramos, hermanos, en diferentes versiones. La profecía no debe emitir conceptos que contradigan lo que está escrito en la palabra. La profecía debe ser respaldada por la misma palabra. Entonces, eso es definitivamente un parámetro que no se puede quitar. Debe cumplirse así como se está enseñando, y de acuerdo a la palabra profética más segura. Entonces, las profecías, dice la Biblia en 1 Corintios 13:8, que llegará el momento glorioso en que todos volvamos a Dios, de donde salimos. Y entonces las profecías van a terminar, ya no habrá más necesidad de las profecías, van a tener un final, pero ahora tienen un propósito. Nosotros no estamos de acuerdo con la enseñanza o la doctrina que dice que las profecías ya cesaron, que ya terminaron, porque entonces el apóstol Pablo no hubiera enseñado, ¿verdad? El pedir los dones, en este caso el de profecía, y no diera los parámetros que hay que llevar para que se haga todo en orden y decentemente. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. O sea, de Dios viene todo don y toda buena dádiva. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, esto es importante que lo subrayemos,
porque, ¿verdad? Si alguien recibe un don, no es porque esa persona era súper santa o se pasaba todas las noches orando o porque, no sé, le pagó a Dios con una semana de ayuno y entonces pudo comprarle a Dios un don. No, 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 eso no es así. El don, la palabra misma lo dice, que es un regalo. Amén. Hemos sido enseñados que el apóstol Pablo le advierte a Timoteo que en los últimos días los tiempos serán difíciles, porque en los hombres se van a manifestar 18 actitudes influenciadas por el espíritu del anticristo, según 2 de Timoteo 3, 1 al 4. Y eso es importante que lo chequemos, hermana Olga Lidia, hermano Ángel, hermana Oralia, hermana Sandy Lisbeth, porque resulta pues que hay 18 actitudes que son influenciadas por el espíritu del anticristo, pero hay también 18 dones dados por el Espíritu Santo. Eso significa pues que los 18 dones dados por el Espíritu Santo son para contrarrestar esas actitudes que influencia el espíritu del anticristo sobre la gente. Entonces, ahí ese es un estudio aparte porque aquí lo tengo anotado precisamente. Por ejemplo, lo voy a leer para ustedes a ver si y tengo un cuadrito aquí, pero todavía no tengo definido, ¿verdad? Por ejemplo, los dones del Espíritu Santo contra las influencias del espíritu del anticristo. Por ejemplo, los dones del Espíritu Santo son 18. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidad, poder de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversas clases de lenguas, interpretación de lenguas, el don de continencia, el don de dar, de servicio, de exhortar, de administrar, de ayudar, de gobernar, de enseñanza y de misericordia. 18. Pero hay también 18 influencias del espíritu del anticristo que no debemos, que estos dones van a contrarrestar esa influencia. Por eso dice la Biblia que van a haber hombres crueles, aborrecedores de lo bueno, infatuados, ingratos, amadores de los deleites más que de Dios, calumniadores, traidores, blasfemos, impetuosos, implacables, avaros, vanagloriosos, sin afecto natural, intemperantes, amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, impíos y soberbios. 18. Y eso no es ninguna casualidad. Eso significa pues que Dios en su sabiduría eterna, Él proveyó a la iglesia de estos dones para que pueda contrarrestar en los últimos tiempos la influencia del espíritu del anticristo que se iba a mover en el mundo y que de alguna manera iba a tratar también de infiltrarse en las filas de la iglesia. Así que al leer el pasaje escrito a Timoteo, encontramos que la octava característica mencionado por el apóstol Pablo es la irreverencia. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 2, la cual es contrarrestada por el don de profecía. A ver, en la concordancia Strong, una de las acepciones de la palabra irreverente es impío. O sea, irreverente es decir, una persona impía. Es alguien que no tiene respeto ni temor de Dios. Y en el Antiguo Testamento encontramos al profeta Ezequiel, a quien se le da la instrucción de profetizar sobre el impío. Fíjese qué relación tiene la profecía con la impiedad. La profecía contrarresta la impiedad, contrarresta la irreverencia. A aquel que no tiene respeto ni temor a Dios, la profecía lo pone en su lugar. Ezequiel 3:17 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano.
Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Estamos hablando de Ezequiel 3, 17 al 19. Entonces, por ello es importante, ¿verdad?, que seamos enseñados acerca de este regalo de Dios. La profecía contrarresta la irreverencia, la impiedad, contrarresta ese espíritu del anticristo que a veces, ¿verdad?, influencia a la gente. Alguien que no tiene respeto ni temor de Dios, la profecía lo pone en su lugar. Entonces, sí, por otra parte, debemos entender que existe una diferencia muy grande entre la palabra profética más segura, que es la palabra escrita, según segunda de Pedro capítulo 1 verso 19, porque una cosa es la palabra profética más segura y otra cosa es la palabra de profecía. La palabra profética más segura no va a fallar. La Biblia no va a fallar, ¿sí? La palabra escrita jamás va a fallar. Pero la palabra de profecía que de alguien, esa sí está sujeta a juicio, a juzgar, ¿verdad? A juzgarse. Por ejemplo, cuando alguien habla y dice una profecía, pues los demás juzguen, porque honestamente a veces nos podemos equivocar y en el afán de querer, no sé, profetizarle a alguien, darle una palabra a alguien, podemos meter la pata. Digo podemos porque puede pasarnos. Entonces, hay una diferencia muy grande entonces entre la palabra profética más segura, que es la Biblia, la palabra escrita, y la palabra de profecía, la cual es dada por el Espíritu Santo. Y aquí es importante que veamos que hay tres tipos de personas que pueden dar una palabra de profecía o una profecía. ¿Quiénes? A través de alguien que ejerce el oficio profético, o sea, un profeta, oficio profético. Dos, alguien que está bajo la unción profética. Por ejemplo, Ezequiel su oficio era profeta. Ese es un profeta. La Biblia habla de 5 ministerios, 5 oficios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, el número 1, la profecía puede darse, ¿verdad?, a través de alguien que tiene un oficio profético. Número 2, alguien que está bajo la unción profética. Por ejemplo, eh, hablemos un poquito de Saúl, el rey Saúl. Dice que cuando salió de la casa de Samuel, se encontró con un grupo de profetas y la unción, la atmósfera que había en esos profetas le cayó a Saúl, pero Saúl no era profeta. Saúl no era profeta. Saúl fue envuelto en esa atmósfera profética y profetizó. Por eso la gente decía, Saúl entre los profetas, porque Saúl no era profeta. Pero como había una atmósfera profética, profetizó. Entonces, ese es el segundo tipo de personas que puede profetizar. Y número 3, el que tiene el don, el carisma. En griego es carisma, el don de profecía. Entonces son 3 tipos de personas, ¿verdad? Eso yo creo que está claro. Um, el apóstol Pablo es imperativo, o sea, da la orden al decir que debemos procurar alcanzar el amor y desear ardientemente los dones espirituales. O sea, es importante que haya un equilibrio, ¿verdad? Que haya amor, pero que también los dones espirituales los podamos practicar. Él hace énfasis en la importancia del don de profecía para poder edificar a la iglesia en Primera de Corintios capítulo 14, verso 1 al 5. Por eso, pues, ninguna profecía es para destruir, porque la profecía debe ir tomada de la mano con el amor.
O sea, si alguien profetiza y profetiza con odio, a esa persona hay que hablar con ella. Si alguien profetiza para destruir la iglesia, para dividir, hermano, entonces eso no viene de Dios. Ninguna profecía es para destruir. Ninguna profecía es para desanimar. Ninguna profecía es para angustiar a quien la recibe, sino al contrario, debe ser para que todos aprendan y todos sean animados y todos crezcan y sean exhortados, ¿verdad? Exhortar es aconsejados, pero en este caso por el Espíritu Santo que está hablando por medio de una persona. Eso es importantísimo, ¿verdad? Porque la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo debe aprender todas estas cosas. Por otro lado, la profecía debe ser por turnos. Primera de Corintios capítulo 14, verso 27 al 29. Dios habla de un tiempo y habla en un orden para profetizar, indicando con ellos que los vasos pueden en algún momento sujetar la profecía, o sea, aguantarla hasta que se les conceda el turno para profetizar. No es que el que va a profetizar dice, no, es que la tengo que decir, ya, no la puedo retener, es que el Espíritu me está obligando. No, eso no es así, ¿sí? El espíritu del profeta, dice Primera de Corintios 14:32, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Así que eso es importantísimo, es necesario que lo entendamos, ¿verdad? Alguien está hablando, está dando una profecía en la iglesia y el otro ya tiene una palabra también, puede aguantarse, espérese, el turno va a llegar y entonces levanta la voz y habla lo que Dios puso en tu corazón y digamos, ¿verdad? Así dice el Señor. Entonces, eso es muy importante. La profecía en la iglesia debe darse guardando un orden, porque nuestro Dios no es un Dios de confusión, tal como lo describe la palabra del Señor, entendiendo, dijimos hace un momento, que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Eso lo repetimos, está en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 32. Pero ¿qué dice la Biblia entonces en 1 Corintios 14, verso 27 al 32? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahí hay orden. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Quiénes van a juzgar? Aquellos que también profetizan. La iglesia debe juzgar. Juzgar aquí tiene que ver con analizar, con discernir si lo que está diciendo aquel hermano o aquella hermana no está chanfleado. O sea, no está fuera de la palabra profética más segura, que es la Biblia. Entonces, si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y miren lo que dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, eso es maravilloso porque le da un orden, le da una, ahora sí que no permite que haya confusión en la iglesia. Primera de Corintios 14:39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces hay que procurar profetizar, hermanos. Claro, hay que pedirle al Señor, Señor, úsame, y cuando
caiga la inspiración sobre su vida, ¿verdad? Porque el don de profecía es un don de inspiración, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo también nos enseña que si creemos ser profetas o espirituales, perdón, debemos reconocer que esto es un mandamiento del Señor, y quien no quiera reconocerlo, dice la Biblia que debe ser ignorado y no debe hacerse ilusiones de ser reconocido. Entonces, ¿dónde lo dice? Primera de Corintios, capítulo 14, verso 37 al 38, en la Biblia, en la traducción de Arcas Fernández. Eso es importante que lo anoten, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 14, verso 37 al 38, en la Biblia Arca Fernández. Ahora, no se debe menospreciar las profecías. Primera de Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis las profecías. No debemos juzgar al vaso, ¿verdad? Dios puede usar al que quiera, perdón, pero Dios usó hasta una mula, hermanos, para hablarle a Balaam. Dios puede usar a cualquiera, ¿sí? No debemos juzgar el vaso en el que Dios ha depositado su profecía, sino más bien la profecía misma que esté siendo dada por ese vaso. Aquí es importante esto, ¿verdad? Porque esto se me hace a mí parecido como el asunto de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, lo que vamos a juzgar cuando alguien profetice es lo que está diciendo. Si aquello que está diciendo no va de acuerdo con la palabra profética más segura, entonces lo más seguro es que no sea de Dios. Es importante anotar eso. Inmediatamente encontramos un decreto, fíjese, que nos ordena anhelar profetizar. Es una orden. Y también no prohibir el hablar en lenguas. Esas son dos cosas que van juntas. Dios le dice a la iglesia y a los siervos del Señor que deben, ¿verdad? Anhelar profetizar. Pero también le dice que no prohíban el hablar en lenguas. Los carismas de Dios, los dones de Dios, incluyendo el de profecía, se manifiestan cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial para que procuremos el bien de los demás. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 8 al verso 10, en la Biblia en lenguaje sencillo. Hermanos, el don de profecía activa otros dones que nos habilitan para ello. O sea, imagínense, alguien está profetizando y de pronto dice, el Señor dice que el hermano fulano Dios lo ha llamado para que le sirva y que sea ¿qué le diré? Un evangelista que hable la palabra. Y entonces esa profecía va a habilitar, va a activar un don, en este caso un oficio en una persona, ¿verdad? Un ministerio. Puede ser que la profecía, ¿verdad? Vaya dirigida a alguien para decirle, aviva el don que hay en ti, aquello que puse en ti, para que vayas y hagas libre al que está afligido, al que está, no sé, menesteroso. Y entonces se levanta, ¿verdad? Personas con el don de misericordia, con el don de liberación, y entonces está activando otros dones que nos habilitan para ello. Primera de Timoteo 4:14. Este don no debe tenerse en poco. Primera de Tesalonicenses 5:20. El don de profecía no lo debemos tener en poco. Debe ejercitarse conforme a la medida de la fe. Esto es importantísimo que lo analicemos un momento. Romanos 12:6 dice, Dios nos ha concedido diferentes dones conforme a lo que quiso conceder a cada uno. O sea, Dios le dio el don que quiso a cada quien.
A mí me gustaría tener el don de hacer milagros ¿verdad? Y hacer que el Señor haga, no sé, que ponga muelas de plata y que, no sé, hayan milagros portentosos, ¿verdad? Pero no me los dio, me dio otro. Entonces, y si Dios nos ha concedido el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. O sea, no hablemos algo que no creemos. Tenemos que hablar algo que estamos seguros, que creemos, que viene de parte de Dios. Entonces, la nueva traducción, la Reina Valera 58, dice, esa parte donde dice, hablemos según la fe que tenemos, la traduce como que hablemos conforme a la regla de la fe. Conforme a la regla de la fe. La nueva traducción Arca Fernández dice, hágalo sin apartarse de la fe. O sea que si alguien va a profetizar, lo que vaya a decir no vaya a hacer que se aparte de lo que creemos, de lo que la Biblia enseña. La traducción lenguaje actual dice, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Eso es maravilloso, ¿verdad? Como la Biblia, la suma de la palabra del Señor es verdad. Entonces, pasemos a lo siguiente, ya estamos llegando casi a la conclusión de este punto. Un ejemplo en la palabra de alguien que hizo caso omiso. Mire, la profecía puede ser, ¿verdad? Que hayan profecías que estén chanfleadas, que estén mal, que no son de parte de Dios. Pero estoy seguro que hay profecías que vienen de Dios y que muchas veces la gente la echa en saco roto. Por ejemplo, un caso es el caso del sumo sacerdote Elí. Dice que con su actitud, ¿sí? Dios le había dado una promesa que no le iba a faltar hijos en el sacerdocio, que el servicio de él iba a ser permanente, perpetuo. Entonces, un ejemplo en la palabra de alguien que hizo caso omiso, despreciando la profecía, es el sumo sacerdote Elí. Y con su actitud no cambia lo que estaba designado para él y para su casa. Entonces, él tomó una actitud de desprecio a la profecía y entonces todo lo bueno y lo que el Señor quería hacer con él se tornó en contrario. Tanto así que hasta sus hijos se perdieron. El caso de Elí es un caso contrario al rey Ezequías. El rey Ezequías sí prestó oído a la profecía con la que lo amonestó el profeta Isaías y volviéndose a la pared, dice que se humilló y clamó, consiguiendo que el Señor le añadiera 15 años de vida, según Isaías 38, 1 al 5, en la versión Palabra de Dios para Todos. Y viene a mi mente, ¿verdad? Hay profecías que no se cumplen en una persona porque no las creyeron. Por ejemplo, la Biblia dice que uh, el pueblo de Samaria estaba rodeado por sus enemigos. Y entonces el profeta Eliseo ya habían pasado muchos días sin comer, tanto así que comían estiércol de palomas, ¿sí? Y ya se estaban comiendo a sus propios hijos. Pero dice la Biblia que el profeta Eliseo les dijo, mañana a primera hora del día va a haber comida en abundancia y va a estar económico, se la estoy parafraseando, ¿verdad? Entonces, el hombre sobre el cual se apoyaba el rey dijo, eso que dice Eliseo no es cierto, no sucedería aunque se abrieran las ventanas de los cielos. O sea que el hombre no estaba creyendo la profecía. Y le dijo el profeta Eliseo, tú lo verás, pero no lo vas a disfrutar. O tú lo verás, pero no vas a comer. Y al día siguiente, en la mañana,
sucedió lo que el profeta Eliseo dijo. Y este hombre que estaba, en el cual se apoyaba el rey, ¿verdad? Estaba a la puerta de la ciudad. Y como la gente estaba con tanta hambre y desesperada por darle de comer a sus hijos y comer ellos, entonces ellos cuando supieron que fuera de la ciudad el campamento de los enemigos estaba libre y había quedado comida abundante, salieron corriendo y pasaron por encima de este hombre y lo mataron. Murió. Vio la bendición, pero no la disfrutó. Entonces, nosotros debemos creer en las profecías. Debemos confiar que se van a cumplir en su momento. Yo no sé, ¿verdad? Pero en lo personal, voy a decir uno o dos testimonios, ¿verdad? Pero en una ocasión me invitaron a predicar a ¿cómo se llama acá? Para Chiapas. A la entrada aquí de Cunduacán hacia Chiapas, Reforma. En Reforma yo llegué y prediqué y todo lo que tenía que hacer, lo hice, ministramos y salimos. Pero cuando salimos, me dijo el pastor que dos muchachos, un muchacho y su hermana, me iban a llevar a comer. Entonces yo le dije, está bien. Y en el camino, el Espíritu Santo de Dios vino sobre mí y los miré a los dos, nos sentamos en una banca en el parque y le dije, el Señor dice que ustedes van a servirle, que los dos son ministros del Señor, que son llamados para servirle. Yo estaba profetizando y aquellos jóvenes dijeron amén. Yo no vi que se emocionaran, ni que lloraran, ni nada. Y yo dije, gloria a Dios. Hermano, actualmente son pastores en la Iglesia de Dios en México. Él se casó con una sierva del Señor del Instituto Bíblico y su hermana se casó con un pastor. Entonces hoy están sirviéndole, ambos están sirviéndole al Señor en el ministerio y son siervos de Dios que están pues bendecidos. Y como ese, ¿verdad? Hay otros testimonios. En una ocasión caminando por ahí por el mercado de Villahermosa, iba caminando cuando de pronto me para alguien y me dice, hola hermano, tiempo que no le veo. ¿Se acuerda cuando me profetizó que yo iba a ser un siervo de Dios? Y ya estoy pastoreando, hermano. Y yo dije, oh, gloria a Dios. Pero obviamente, ¿verdad? Todo eso lo hace el Señor. ¿Qué puede hacer uno? Uno solamente es un vaso y no puede uno tampoco, ¿verdad? Alzarse el cuello, porque la idea o el propósito de la profecía es edificar, es activar también otros dones u otros ministerios. Así que llegamos aquí a lo siguiente. Entendemos entonces, ¿verdad?, que debemos prestar atención a la profecía para que no nos acontezcan cosas que puedan destruirnos. Si hablamos que la palabra profética más segura es la palabra escrita, la Biblia, entonces 1 Corintios capítulo 10 versos 11 nos enseña que toda esta profecía nos fue dejada para que aprendamos nosotros los que estamos viviendo el final de los tiempos. Concluimos. Los diversos géneros de lenguas dan un mensaje para ser interpretado. La interpretación de lenguas traduce el mensaje dicho en lenguas y la profecía trae un mensaje a la iglesia llevando exhortación, consolación y edificación. Los dones del Espíritu Santo, hermanos, son un regalo inmerecido de Dios, por lo cual debemos apreciarlos y sobre todo anhelarlos, ya que sirven para la edificación de la iglesia y para alcanzar madurez. Pero hay un peligro también. Cuando los dones se ocupan para sacar beneficios personales, puede pasar lo que le pasó a Balaam. Balaam era un profeta, era un siervo de Dios. Y mire qué tremendo que él veía visiones con los ojos abiertos. Yo le dejo de tarea esto, ¿verdad?
pero fue involucionando y se convirtió en un adivino. Se volvió un adivino que por dinero rentaba su don. Porque el don, déjeme decirle que los dones son irrevocables. Entonces depende de mí, ¿verdad? ¿Cómo uso esos dones? Hay gente que enojado lanza una profecía sobre alguien maldiciéndolo. Yo creo que debemos tener, ¿verdad? El amor de Dios, porque podemos profetizar, pero si no tengo amor, nada soy. El mismo apóstol Pablo nos exhorta, pues, a que deseemos ardientemente los mejores dones, sin perder de vista que estos se manifiestan para nuestro provecho y que es el Espíritu Santo el encargado de repartirlos como Él quiere. Hermanos, hermano Ángel, hermana Sandy, hermana Oralia, hermana Lidia, hermanos que reciben estos discipulados, este estudio, y yo les pido que ustedes hagan sus anotaciones, no nada más le escuchen, anoten su cuaderno y luego denle una repasada, ¿verdad? Y dígale al Señor, Señor, dame por favor, yo quiero que me des los dones del Espíritu Santo. Y entonces usted le dice al Señor cuál don desea. Y también si ya el Señor le dio un don, dígale, Señor, dame la sabiduría, dame el suficiente amor para poder edificar a la iglesia con el don que me has otorgado sin merecerlo. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde y que el Señor derrame de su gracia y de su bendición sobre sus vidas. Amén.